Hablaremos esta noche de los cínicos y de Crates de Tebas. La escuela griega llamada cínica, allá por el siglo III a.C., recibió su nombre de la palabra perro. Los cínicos consideraban este calificativo como un honor. Despreciaban las convenciones sociales y más que nada a los adversarios de la escuela, sobre todo desde que algunos de sus miembros abandonaron las prácticas que llevaban a cabo y se inclinaron al hedonismo, decía, hago lo que me gusta, ¿no? El cínico era estimado como el hombre a quien las cosas eran indiferentes. La escuela cínica predicaba el retorno a la naturaleza, destacar la autarquía, es decir, bastarse a sí mismo, la vida mendicante, es decir, andar jeteando por los caminos, y desarrollar la forma literaria de la diatriba, que era un diálogo breve, de carácter popular, con un contenido ético y que se escribía con un lenguaje mordaz. Sí, claro, ofensivo en general. ¿Qué tiene que hablar usted de fulano? ¿Qué tal cosa? Bien. Antístenes fue el creador de esta escuela. Daba sus clases en Cinosargo, era un gimnasio situado en las proximidades de Atenas. Los filósofos daban clases en los gimnasios. Diógenes de Sinope fue su discípulo y tal vez el principal propagador de estas doctrinas. Se cuenta que al llegar Diógenes a Atenas se encontró casualmente con Antístenes. Y como éste no quería tenerlo como alumno, Diógenes insistió. Y en una ocasión, para repelerlo, Antístenes... Discúlpeme, me emociono mucho. Sí, claro. Intentó golpearlo con un bastón. Diógenes le acercó la cabeza y le dijo, golpea nomás, que no encontrarás cabeza tan dura como la mía. Nada me hará desistir de mi intención de ser tu alumna. Entonces Diógenes se convirtió en el discípulo, ya el otro más que nada para que se dejara de molestar. Diógenes, como ustedes saben, vivía en un tonel, consideraba que esa manera de vivir coincidía con la libertad. Con una lámpara prendida. Con una lámpara andaba buscando un hombre, decía él. Sí. Cuanto más se eliminaban las necesidades superfluas, más libre se era, decía. En la libertad de palabra, la parresia, los cínicos llegaron hasta los límites del descaro y de la arrogancia, incluso ante los poderosos. Famosa es la anécdota de Diógenes con Alejandro Magno, ¿no? Que se le acercó y le preguntó si necesitaba algo, o le dijo más bien, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ya. Y Diógenes con arrogancia le dijo, que no me tapes el sol. O sea, salí adelante. A mí me gusta más una menos conocida, que es la de Diógenes en el palacio de uno de los tantos pirros que han existido. Sí. Y entonces el tipo entra descalzo con los pies embarrados y pisa las alfombras de Pirro y le dice a Pirro, mira Pirro, estas alfombras que son tu orgullo, mira cómo pisoteo tu orgullo. Claro. Y Pirro le dijo, sí, Diógenes, con otro orgullo. Claro. Está muy bien. Muy bien eso. Más conocida es la de Diógenes en una casa suntuosa, también probablemente la misma, y que parece que al entrar le habían recomendado no escupir, que estaba mal visto, y sin embargo Diógenes entró y escupió en la cara del dueño. Y dijo, disculpe, pero no encontré un lugar más inmundo donde escupir. ¿Ah, sí? Dijo el dueño. Extraordinario, yo no sé para qué lo invitaba. Bueno, discípulo de Diógenes fue Crates de Tebas. Su vida fue verdaderamente extravagante. Vivió en el siglo III a.C. Su padre, Ascondas, era rico y le dejó a su muerte 200 talentos, que era mucho dinero. Un día Crates fue a ver una tragedia de Eurípides. Al aparecer sobre la esquena
Telefo, el rey de Misia, vestido con andrajos y con la cesta de los mendicantes, Crates comprendió súbitamente que había descubierto al fin su vocación. Se puso de pie en medio del teatro y anunció a los gritos, imagínense, mientras la gente estaba mirando la obra, ¿no? Anunció a los gritos que distribuiría a quien lo solicitara los 200 talentos de su herencia y que de allí en adelante los harapos de Telefo le bastarían. Los tebanos empezaron a reír, pero se agolparon frente a su casa y Crates les arrojó por la ventana su dinero y sus muebles, se puso un manto de lienzo, se colgó una bolsa de cuero y se puso en camino. En Atenas vagó por las calles, se entregó a las doctrinas de Diógenes, incluso rechazó el tonel como vivienda porque pensaba que era superfluo. Desnudo, vivía en medio de la inmundicia y guardaba en su bolsa los mendrugos de pan, las cortezas de fruta medio roídas y los restos de pescado podrido que encontraba en los basureros. Estoy exagerando un poco. Los males del cuerpo le eran familiares y así, cubierto de llagas, lo único que lamentaba era no ser lo bastante flexible para poder lamérselas. Me refiero a las llagas. Deploraba también la necesidad de absorber alimentos sólidos y de beber agua. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo sin ayuda exterior alguna. Se abstuvo de lavarse, se contentaba con rascarse contra las paredes, porque había observado que ese era el procedimiento de los burros. Ah, sí. Yo no sabía que los burros se bañaban rascándose contra las paredes. ¿Cómo harían antes de que construyeran de paredes? que existieran paredes? Bueno, no lo sé. Crates no hablaba de los dioses, pensaba que nada podían hacerle, ni para bien ni para mal. Les reprochaba, sin embargo, el haber privado a los hombres de la facultad de caminar en cuatro patas. No los privó. Vamos. Bien, hay que salir más seguido. Sí, hombre de Dios. Pronto contrajo una terrible enfermedad de la piel. Eso por rascarse contra la pared. A mí me lo dijo el doctor Caragencián. Yo fui un día con Lo vio con una llaguita. unas llaguitas, qué sé yo, y le dice, me mira así fijamente y me dice, usted se rasca contra la pared. Le digo, ¿y cómo si no? Soy solo, le dije. Vivo solo. Claro. Usted claro. porque tiene una familia grande que nunca le falta uno que lo Una rasque. secretaria, claro. Muy bien. Crates tuvo un discípulo, atención a este nombre, de nombre Metroclo. Sí. ¿Cómo me gustaría llamarme Metroclo? Qué lindo nombre para un subte nuevo. Era ¿no? un acaudalado mancebo de Maronea. Su hermana, la hermana de Metroclo, Hiparquia, noble y hermosa, se enamoró de Crates. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Aunque parezca increíble, Hiparquia fue en busca de Crates con el propósito de entregársele. De entregársele. Nada consiguió disuadirla, ni la suciedad del cínico, ni su miseria, ni la abyección de su vida pública. Posiblemente esto era lo que le gustaba. Claro. Crates la previno de que vivía a la manera de los perros, en medio de la calle y rebuscando los huesos en los montones de basura. Le advirtió que si se unía a él, su vida en común estaría siempre a la vista de todos y que hasta la poseería públicamente si lo asaltaba el deseo. Hiparquia dijo que sí a todo. Sí, claro. En vano intentaron retenerla a sus padres. Al final abandonó el burgo de Maronea, desnuda, con el pelo suelto, y vivió de allí en adelante con Crates. Y tuvieron un hijo llamado Pasicles. ¿Qué tal? Esta Hiparquia fue, según parece, bondadosa y compasiva. Lamía sin la menor repugnancia las heridas de quienes sufrían. Venían gente que se fingía herida. Claro. Bueno, y se prestaban, según Crates, entre ellos, la ayuda silenciosa
que los animales se prestan entre sí. Sí. El hermano de Hiparquia, el ya mencionado Metroclo, admiraba también a Crates y lo imitaba, vio cómo son los cuñados. Ay, Dios. Pero el bueno de Metroclo no tenía tranquilidad. Lo aquejaban a menudo unas flatulencias violentas que no lograba contener. Ay, ay, ay. Entonces, desesperado, resolvió morir. Muy bien, bueno. Dice, me voy a suicidar. Sí. Dejó una carta diciendo, no se culpe a nadie de mi muerte, disculpen la letra interrumpida. Pero Crates se enteró al último momento de esta desgracia y quiso consolarlo. Entonces comió una porción entera de altramuces, son porotos. Son lupinos, en lupinos, realidad, son lupinos, altramuces, claro. Y se fue a ver a Metroclo y le preguntó si era la vergüenza de su dolencia lo que lo afligía. Metroclo contestó como pudo que sí y que no sentía ánimos para seguir viviendo. Entonces Crates le mostró con un ejemplo propio que se podía vivir Todos tranquilamente somos con iguales. esa dolencia y seguir siendo digno. Metroclo entonces recobró la tranquilidad Ay, Dios. y permaneció junto a su maestro durante largo tiempo en medio de las calles de Atenas. Hablaban poco, pero igual se entendían. Sabemos que Crates murió viejo. Para colmo. Claro, por lo... Más vale perder un amigo. Sabemos también que había decidido no moverse del mismo sitio. Era el cobertizo de un almacén donde los marineros resguardaban los fardos de mercancías. En cambio, la muerte de Hiparquia es algo que cuya fecha se desconoce, sus circunstancias, ¿no? La fecha en realidad no se sabe. Crates había dejado de vagar en busca de huesos que roer, ya ni podía realizar el esfuerzo de llevarse la mano a la boca, mirá vos. Y lo encontraron ahí tirado, pobre muchacho. Durante los 2 últimos siglos de la era pagana, el cinismo languideció. Su desaparición se produjo por razones sociales y políticas. La doctrina y la vida cínicas eran algo incompatible con el sólido sentido ético de la romanidad. Dice Cicerón, hay que rechazar en bloque el sistema cínico. Es algo contrario a la vergüenza, sin la cual no puede haber nada correcto, nada honrado, dijo Cicerón. Sí, pero curioso, Alejandro, ¿sabe que en principio... ¿Hasta cuándo? No, ese era católico. No, fue tan de la butre. Es curioso porque esta gente, unos eran muy inteligentes, por cierto, reivindicaban el silencio de los animales, que en realidad es una especie de disminución. Los animales no es que callen por sabios, callan porque no saben hablar. Claro. Y quizás todo esto haya viciado este sistema. Este sistema de la parresía lo estudió mucho Michel Foucault en nuestros días. Y la regla de la secta, digamos, del grupo, era decir siempre la verdad, pero no la verdad epistemológica, sino aquello que se le pasara por el bocho, donde fuera, y jamás dirigirle la palabra a alguien de su misma condición o menor. Tenía que ser alguien de superior condición. Con lo cual, la secta se acabó porque los mataron. Los mataron a todos por maleducados o por zarpados o por ridículos. Pero, digo, hay esta idea de Diógenes también, que es un personaje muy reivindicado hoy en día por algunos que quieren llamar la atención. No encontrarás algo más duro que mi cabeza. ¿Es esa la frase que uno espera en un hombre sabio? La cabeza dura no me ganas tú. Claro. Por eso estuvo más sabio Pirrón. Pero claro. El que le dijo, sí, pisoteas mi orgullo con otro orgullo. No, ciertamente. Y Diógenes, usted se preguntaba, ¿y por qué los invitaban? Diógenes respondía esto cuando decían, ¿por qué los sabios buscan a los... ¿por qué los filósofos van y le chupan las mieles a los sabios y no a la inversa? Dice, porque los filósofos sabemos qué es lo que nos falta. Los sabios no se van a dar cuenta nunca. Bueno, Los poderosos, dice usted, no lo sabe. sí, claro, los poderosos son los claro, no saben lo que les falta. Ahora, piedras, una cosa que hacían era tirar piedras, y otra de las anécdotas de Diógenes es que arrojaba piedras a la salida de un prostíbulo. Y cuando le preguntaban por qué no debían los otros arrojar piedras, dice, es porque cualquiera de ustedes podría pegarle sin querer a su padre. Cuando se daban cuenta de que estaba lejos. No me parecen cosas muy dignas de el pensamiento clásico. Y finalmente, este asunto de la pelea por la verdad. Digamos que esta misma sociedad o este mismo ámbito que a veces laudamos tanto con sus escuelas
fue aquella sociedad que condenó a Sócrates, lo condenó a la muerte o al exilio, simplemente por poner en evidencia las contradicciones. Fue la misma sociedad que basó la democracia en la explotación de los esclavos y la que echó a Pericles. Claro, aquel que decía, no hay igualdad en Grecia. Algunos tienen más esclavos que otros. Claro, bueno, exactamente. Las democracias basadas en la riqueza todavía hasta el día de hoy persisten sostenidas por algunas constituciones, aquellas que Dorrego denunció que no debíamos tener. La famosa plutocracia de la que tanto se habla. Bien, de modo que allí donde hay un imperio que se propone como dueño de la verdad, hay mucho mal olor. Y frente a eso hay dos opciones, ¿no? Una es despedirse y la otra es sacudir el mal olor. Ambas cosas se hacen con una sola práctica, agitando pañuelos. Agitando pañuelos, que es lo que hacía la gente que pasaba junto a Metroclo, Claro. es también el título de una samba que se refiere probablemente a otras circunstancias del agitar pañuelos. Por ejemplo, bailar la samba. Si bien hay personas que bailan la samba solamente para poder agitar pañuelos.